guys, welcome to StreamYard Tutorial. Para hoy les traigo un nuevo tutorial, una obra a la cual hemos denominado Illuminati o Flor de la Vida. Para esta obra vamos a utilizar una tabla de dimensiones 70 por 70 centímetros, la cual hemos forrado con tela negra Turín y le hemos colocado 2568 clavos de 1 pulgada. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Si deseas ver cómo he realizado el diseño o boceto para esta obra, te invito a dar clic de este lado de la pantalla donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. Veamos cómo realizar el tensado de los hilos para esta obra. Vamos a amarrar el hilo en el clavo que tenemos en el centro y vamos a ir a los otros clavos que tenemos en la parte de afuera. Siempre vamos a retornar al punto de partida. Con el hilo de color amarillo y amarrándolo en el último clavo de nuestro rombo, vamos a ir desde ese clavo a los clavos que tenemos en la parte de arriba. Retornamos siempre al punto de partida. Eso lo vamos a realizar para cada uno de los rombos de la parte interior. De color naranjado y amarrándolo en el cuarto clavo, 1, 2, 3, 4, vamos a ir a los clavos que tenemos al frente, descendiendo en este sentido y ascendiendo en este sentido. Luego, con un naranjado más intenso, vamos a trabajar la segunda secuencia de pétalos. Para ello amarramos el hilo en el último clavo de dichos pétalos y vamos a ir a los clavos que tenemos en la parte superior. Siempre retornamos al punto donde habíamos amarrado el hilo. Color rojo y amarrándolo en el clavo número 7 de dicho pétalo, vamos a ir a la parte superior, descendiendo en este sentido y ascendiendo en este sentido. De color rojo más intenso vamos a trabajar la siguiente secuencia de pétalos. Para ello amarramos el hilo en el último clavo y vamos a ir por los clavos de la parte superior. Siempre vamos a retornar al punto de partida.
rojo aún más intenso, amarramos el hilo en el clavo número 9 de dichos pétalos y vamos a ir al frente, descendiendo en este sentido y ascendiendo en este sentido. Con el hilo de color morado vamos a trabajar la siguiente secuencia de pétalos. Para ello amarramos el hilo en el último clavo y vamos a ir a los clavos del frente. Siempre vamos a retornar al punto de partida. Con otra tonalidad de color morado y amarrando el hilo en el clavo número 7, vamos a ir a los clavos del frente, descendiendo en este sentido y ascendiendo en este sentido. Con otra tonalidad de morado vamos a trabajar la siguiente secuencia de pétalos. Amarramos el hilo en el último clavo y vamos a ir a los clavos del frente, siempre retornando al punto de partida.